Hola, buenas noches. Buenas noches, voy a agarrar mi té. Mientras espero a que venga alguien. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? No veo quién sos. Pero bueno. Bienvenido, bienvenida. Vamos a ver si aparece más gente. Hola, Gabo, ¿cómo estás? Qué frío, por favor. Cómo no me gusta el invierno. Bueno, te voy contando porque... Hola, ahí vino alguien más. Estoy como en una época de dispersión, ¿no? Me cuesta mucho terminar los libros. Es la primera vez que me pasa en la vida. He abandonado libros, por supuesto, pero es la primera vez que me pasa que libros que me interesan, por ahí quedan varios días sin que los abra. Y estoy como en una época de, como decía Macedonio, del lector salteado, ¿no? El lector que se distrae un poquito, que pasa una mosca y lo distrae. Entonces estoy como... Hola Fátima, qué alegría verte. Besitos. Estoy como hojeando libros y donde encuentro algo que me entusiasma, me quedo por un rato, por algunas páginas. Bueno, y así ando. También tengo un tema con la vista que hace que no me agrade ya tanto leer, ¿no? El tanta pantalla durante estos años me comió la vista de una manera impresionante. Pero bueno, hoy elegí un libro que lo había comprado hacía tiempo. Por estas cosas para mí lindas que tienen las redes, lo escuché, en realidad no lo escuché, lo leí mencionado en un post que hizo Marcelo Barros. Me gustó mucho lo que él puso, era algo referido a Freud. Y un día entré a una librería a comprar otros libros, vi que estaba y a un precio súper conveniente y me lo compré. Es un libro bastante voluminoso, no lo había abordado todavía, pero ayer, quizás 25 de mayo, una coyuntura peculiar, una vez más en Argentina, estamos atravesando, y capaz que su título me atrajo, me sedujo, ¿no? ¿De qué les estoy hablando? Les estoy hablando de... Hola, Patti, de El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Stefan Zweig era un austríaco nacido en Viena, que, como les comentaba, tuvo la suerte, la fortuna de ser amigo personal de Freud. Se escribían cartas. Fue un gran escritor. Tuvo un final, a mi entender, triste porque se suicida. Y por supuesto nació en Austria de fines del siglo XIX, es decir, que pasó la Primera Guerra, pasó la Segunda Guerra, se exilió, vivió en Brasil, vivió en Nueva York. En Brasil, de hecho, es donde muere, se suicida. No tengo mayores detalles de si hay alguna explicación del porqué de su suicidio, aparentemente muy, muy sorpresivo, no esperado. Este libro, de hecho, lo escribe entre el 40 y el 41, creo,
y su suicidio ocurre apenas iniciado el 42. Así que, bueno, tuvo un final triste, pero una vida de escritor muy prolífica, y por lo que estuve leyendo de él, con una prosa muy, muy bella, envolvente, que a uno lo va llevando, ¿no? Empieza a contar. Este libro, él dice que no es un libro autobiográfico, sino que trató de plasmar lo que vivió una generación, la suya. Entonces, les quiero contar sobre este libro, sobre todo sobre el primero de sus escritos. Está compuesto como por ensayos, ¿no? Porque son, por lo menos en el primero, es un texto muy dialógico, muy llevadero, muy amable, para nada complicado. Y me interesó muchísimo porque encontré muchas resonancias, ¿no? En lo que él dice, en lo que describe. Bueno, dice el autor del prólogo, Marcelo Burelo, ¿no? Que lo que narra Stefan es las vivencias que van increyendo de lo que él llama la era de los extremos, ¿no? Que dice, es como lo llamó Erich Hobsbawm, que es un gran historiador. Al siglo XX, Erich Hobsbawm lo llamó la era de los extremos. Por supuesto, hay una mezcla absoluta de la ficción con la realidad. No es un texto histórico, y va a destacar del estilo de escritura de Stefan Zweig, que se desdibuja en sus textos el punto en el que la literatura y la vida se separan. Por todo lo contrario, en los textos de él es ese límite, a mi gusto ideal, que no es real, se desdibuja, ¿no? Y se confunden. ¿Qué más nos cuenta el autor del prólogo? Que este libro le parecía fundamental publicarlo en su versión actual, que es la de Libros del Zorzal, la que tengo yo. Tuvo varias ediciones el libro en distintas lenguas, pero que destaca que mientras que exista lo que Zweig llama el misterio de la creación artística de un lado y la pulsión de muerte, como la denominara su amigo Sigmund Freud, del otro, este libro va a tener valor, porque dice, mientras que la preocupación por las hecatombes siga vigente, mientras las hecatombes persistan, el mundo de ayer seguirá siendo uno de los mejores documentos de esa angustia. Lo que yo encontré muy paradójico, ¿no?, es que supuestamente Stefan Zweig nos relata sus vivencias que él sintió como peculiares, privativas de las generaciones que vivieron su juventud con las dos guerras, y sin embargo las cosas no están tan distintas. Bueno, entonces comienza con una cita de Cymbeline, la obra de William Shakespeare, que dice: enfrentemos el momento tal como éste nos requiere. Nada fácil lograr eso, ¿no? Requiere un poco de arte, bastante de arte. Entonces, bueno, él en el prólogo empieza a contarnos que no pertenece a ningún lugar, por esto que les contaba, ¿no? Era austríaco, nacido en Viena, judío, de una familia adinerada. Y a pesar de eso, vivió una vida llena de saltos, de movimientos, de desplazamientos de ciudades, una vida muy ajetreada, para nada rutinaria. Entonces,
Dice, no pertenezco a ningún lugar, soy extranjero en todas partes, en el mejor de los casos, dice, un invitado. Dice, contra mi voluntad, porque se refiere a la guerra fratricida, contra mi voluntad he sido testigo de la más terrible derrota de la razón y del más feroz triunfo de la brutalidad que registra la historia. Nunca, y no lo digo con orgullo, sino con vergüenza, una generación ha padecido semejante colapso moral desde semejante altura espiritual como lo hizo la nuestra. En el ensayo del que yo les voy a leer unas partes, él habla de todas las aspiraciones intelectuales que habitaban la Viena de su época, ¿no? Que lejos de lo que la gente cree, no era el dinero el fin básico y elemental de las personas, sino elevarse espiritualmente, alcanzar un grado de cultura y de complejidad espiritual cada vez más alto. Entonces va a decir, cada vez que converso con amigos más jóvenes y les cuento episodios de la época anterior a la Primera Guerra, advierto por sus preguntas de asombro cuán histórico o inimaginable se ha vuelto ya para ellos lo que para mí sigue siendo una realidad evidente. Y un instinto secreto que hay en mí les da la razón. Se han roto todos los puentes entre nuestro hoy, nuestro ayer y nuestro anteayer. Yo mismo no puedo dejar de maravillarme ante la abundancia, ante la variedad de cosas que hemos apilado en el estrecho espacio de una única existencia, por cierto de lo más incómoda y amenazada, sobre todo si la comparo con la forma de vida de mis antepasados. Mi padre, mi abuelo, ¿qué es lo que han visto? Cada uno de ellos vivió una vida monótona, una vida singular, de principio a fin, sin ascensos, sin caídas, sin sacudones ni peligros. Una vida con pequeñas tensiones e imperceptibles transiciones. Escuchen esto, qué hermoso, ¿no? Las olas del tiempo los llevaron de la cuna a la tumba con un mismo ritmo, sosegado y silencioso. Vivieron en el mismo país, en la misma ciudad, y casi siempre incluso en la misma casa. Lo que ocurría en el mundo exterior en realidad solo pasaba en los periódicos y nunca llamaba a su puerta. Entonces sigue, yo mismo he sido contemporáneo de las dos mayores guerras de la humanidad y hasta viví cada una en un bando distinto. Una con los alemanes, la primera, ¿no? Y la otra contra los alemanes. Antes de la guerra he conocido el grado y la forma más altos de la libertad individual y después su nivel más bajo desde hace siglos. He sido homenajeado y despreciado, libre y cautivo, rico y pobre. Todos los pálidos jinetes del apocalipsis han cabalgado a través de mi vida, la revolución y el hambre, la devaluación y el terror, las epidemias y la emigración. Paradójicamente, justo en el momento en que nuestro mundo retrocedía un milenio en lo moral, también he visto a esa misma humanidad elevarse a cimas insospechadas en lo técnico y lo intelectual, al superar de un aletazo todos los logros de millones de años. La conquista del éter gracias al avión, la transmisión de la palabra terrenal en un segundo por todo el globo terráqueo y con ello el triunfo sobre el espacio sideral, la desintegración del átomo, la derrota de las enfermedades más insidiosas, la conversión casi cotidiana de los hasta ayer imposible en posible. Jamás hasta el día de hoy la humanidad en su conjunto se ha comportado más diabólicamente y jamás ha alcanzado logros tan semejantes a lo divino. Él llama a esa época nuestra nueva organización de la simultaneidad. Y va a decir, lo que ocurría a miles de millas saltaba a nuestros ojos en forma de vivas imágenes. No había defensa, no había protección contra el continuo estar informado e involucrado.
No había país al que se pudiera huir, ni quietud que se pudiera comprar. Siempre y por doquier nos atrapaba la mano del destino y nos metía de nuevo en su insaciable juego. No parece que haya mucha diferencia, ¿no?, con cosas que podríamos escribir ahora o que leemos a veces ahora. Pero si con nuestro testimonio transmitimos a la generación venidera siquiera una pizca de verdad surgida del derrumbe, nuestro esfuerzo no habrá sido en vano. Soy consciente de las circunstancias desfavorables, pero tan características de nuestra época, en las que trato de dar forma a mis recuerdos. Los redacto en plena guerra, los redacto en el extranjero y sin la más mínima ayuda para mi memoria. En mi habitación de hotel no dispongo ni de un ejemplar de mis libros, ni de una anotación, ni de una carta de amigos. No puedo informarme en ningún lado porque en todo el mundo el correo internacional está interrumpido u obstaculizado por la censura. Vivimos tan aislados como hace siglos, antes de que se inventara el barco a vapor y el tren y el avión y el correo. De modo que de todo mi pasado no tengo más que lo que llevo en la cabeza. Todo cuanto uno olvida de su vida, en verdad ya estaba condenado a ser olvidado hace mucho, por acción de un instinto interno. Solo cuanto quiero conservar tiene derecho a ser conservado para otros. Así que hablen y elijan en mi lugar recuerdos y al menos den un reflejo de mi vida antes de que se hunda en la penumbra. Bueno, la última frase es un poco dramática, ¿no? Quizás anticipaba en algo su final. Triste. Para los que llegan recién, estoy leyendo El mundo de ayer de Stefan Zweig, escritor vienés, nacido a fines del siglo XIX, contemporáneo de la Gloria de Viena y amigo personal de Sigmund Freud. Entonces lo que yo les quiero leer es sobre el mundo de la seguridad, el primero de los ensayos que integra este libro, que ya se me anticipa hermoso, ¿no? No sé qué les parecerá a ustedes, pero a mí me pareció hermoso. Entonces comienza con un epígrafe de Goethe, que dice: criados en forma silenciosa, estricta y calma, de un golpe se nos arroja al mundo. Nos envuelven miles de olas, todo nos atrae, varias cosas nos gustan, otras nos fastidian, y de hora en hora oscila el leve e inquieto sentimiento. Sentimos, y lo que sentimos se lo lleva la abigarrada turba del mundo. Esa es la frase de Goethe, ¿no? Impresionante. Entonces ahora les voy a leer algunas partecitas de este ensayo que se llama El mundo de la seguridad. El mundo de la seguridad. Entonces dice, a ver, esperen que lo había marcado y ahora se me fue la marca, ¿o no? No, bien, comienza así. Si trato de dar con una fórmula práctica que defina la época en que crecí, previa a la Primera Guerra Mundial, confío en que lo más conciso será decir que fue la era de oro de la seguridad. Todo en nuestra monarquía austríaca, casi milenaria, parecía tener cimientos duraderos y el propio Estado parecía el garante máximo de esa estabilidad. Los derechos que concedía a sus ciudadanos estaban respaldados por el Parlamento, una representación libremente elegida por el pueblo, y cada deber estaba delimitado con exactitud. Nuestra moneda, la corona austríaca, circulaba en relucientes piezas de oro y garantizaba así su inmutabilidad. Cada uno sabía cuánto tenía y cuánto le correspondía, qué estaba permitido y qué estaba prohibido. Todo tenía su norma, su medida y peso determinados. Quien poseía una fortuna podía calcular exactamente cuánto ganaría con los intereses anuales. El funcionario y el oficial, por su parte, veían confiadamente en el calendario el año en que obtendrían un ascenso o una jubilación.
Cada familia tenía un presupuesto, sabía cuánto podía gastar en casa y comida, en vacaciones estivales y en vida social, además de reservar cuidadosamente y sin falta una pequeña suma para imprevistos, enfermedades y médicos. Quien poseía una vivienda la consideraba un hogar seguro para hijos y nietos. Propiedades y negocios se heredaban de generación en generación. Mientras un lactante aún estaba en la cuna, ya le depositaban un primer óvulo en la alcancía o en la caja de ahorros para su camino en la vida, una pequeña reserva para el futuro. En ese vasto imperio, todo ocupaba su lugar fijo e inamovible, y por encima estaba el anciano emperador, aunque si éste se moría, se sabía, o se pensaba, que vendría otro y nada cambiaría en ese orden tan bien calculado. Nadie creía en guerras, revoluciones o levantamientos. Todo lo radical, todo lo violento parecía ya imposible en la era de la razón. El emperador al que se refiere es Francisco José I de Habsburgo, ¿no? Bueno, dicho sentimiento de seguridad era la posesión más deseada de millones de personas, el común ideal de vida. Solo gracias a esa seguridad valía la pena vivir, y círculos cada vez más amplios anhelaban participar de ese preciado bien. Primero solo los adinerados disfrutaban de ese privilegio, pero progresivamente las grandes masas se fueron abriendo paso hacia él. El siglo de la seguridad se volvió la edad de oro de las aseguradoras. Se aseguraba la casa contra incendios y robos, el campo contra granizos y tempestades, el cuerpo contra accidentes y enfermedades. Se suscribían rentas vitalicias para la vejez y en la cuna de las niñas se depositaba una póliza para la futura dote. No cambiaron tanto las cosas, ¿no? Al cabo se organizaron incluso los trabajadores y consiguieron salario estable y seguro social. El servicio doméstico ahorraba para un seguro previsional y pagaba por adelantado y en cuotas su propio entierro. Solo quien podía mirar el porvenir sin preocupaciones gozaba el presente con buena predisposición. En esta conmovedora confianza en poder empalizar la vida hasta el último resquicio y contra cualquier irrupción del destino, se escondía una enorme y peligrosa altanería, pese a toda la solidez y la modestia de ese concepto de la vida. El siglo XIX, con su idealismo liberal, estaba honradamente convencido de ir por el camino recto e infalible hacia el mejor de los mundos. Se miraba con desprecio a las épocas previas, con sus guerras, hambrunas y revueltas, como a un momento en que la humanidad aún era menor de edad y no suficientemente ilustrada. Ahora, en cambio, solo era cuestión de décadas hasta erradicar definitivamente los últimos resabios de maldad y violencia, y esta fe en el progreso, entrecomillado, ininterrumpido e imparable, tenía para esa época la fuerza de una religión. Se creía más en el progreso que en la Biblia, y su evangelio parecía irrefutablemente probado por los nuevos milagros cotidianos de la ciencia y la técnica. De hecho, a fines de ese pacífico siglo se hizo más visible, más rápido y más diverso el avance generalizado. En las calles nocturnas resplandecían las lámparas eléctricas en vez de las luces opacas. Los comercios céntricos extendían su nuevo brillo seductor hasta los suburbios. La gente ya podía hablar entre sí a distancia gracias al teléfono. Ya se desplazaba en coches sin caballo a nuevas velocidades. Ya se remontaba por el aire cumpliendo el sueño de Ícaro. El confort salía de las casas aristocráticas y entraba en las casas burguesas. Ya no había que sacar el agua de pozos o fuentes ni encender trabajosamente el fuego en las cocinas. La higiene se expandía, la suciedad desaparecía. Desde que el deporte aceraba sus cuerpos, las personas se fueron volviendo más bellas, más fuertes, más sanas. Por las calles se vieron cada vez menos lisiados, enfermos de bocio, mutilados, y todos esos milagros eran obra de la ciencia, el arcángel del progreso. También en lo social hubo avances. Año tras año se le concedían nuevos derechos al individuo.
La justicia procedía con mayor lenidad y humanidad, e incluso el problema por excelencia, la pobreza de las masas, dejó de parecer insuperable. Se les concedió el derecho a votar a círculos cada vez más amplios y con este la posibilidad de defender sus intereses legalmente. Sociólogos y profesores competían para hacer más sana y hasta más feliz la vida del proletariado. ¿Sorprende que este siglo se regodeara de sus logros y sintiera que cada década terminada era un peldaño hacia otra mejor? Se creía tan poco en recaídas en la barbarie, tales como guerras entre los pueblos de Europa, como en brujas y fantasmas. Nuestros padres estaban tenazmente penetrados por la confianza en la fuerza infalible y vinculante de la tolerancia y la conciliación. Honradamente pensaban que las fronteras de las divergencias entre naciones y confesiones religiosas se irían fusionando en lo común a la criatura humana, y así la paz y la seguridad, esos bienes supremos, serían dispensadas a toda la humanidad. A los hombres de hoy, que hace mucho hemos excluido de nuestro vocabulario la palabra seguridad como si fuera un fantasma, poco nos cuesta reírnos de la ilusión optimista de esa generación enceguecida por el idealismo, para la que el progreso técnico de la humanidad necesariamente había de derivar en un avance moral igual de rápido. Nosotros, que en el nuevo siglo hemos aprendido a no sorprendernos más ante algún brote de bestialidad colectiva, nosotros, que cada nuevo día esperamos una vileza mayor que la de ayer, somos sustancialmente más escépticos con respecto a una educación moral del ser humano. Tuvimos que darle la razón a Freud cuando vio en nuestra cultura, en nuestra civilización, apenas una capa que en cualquier instante puede ser perforada por las fuerzas destructoras del inframundo. Paulatinamente tuvimos que acostumbrarnos a vivir sin suelo bajo nuestros pies, sin derecho, sin libertad, sin seguridad. Por el bien de nuestra propia existencia, hace mucho que renegamos de la religión de nuestros padres, de su fe en un avance veloz y duradero de la humanidad. A los que aprendimos con crueldad, nos parece banal ese optimismo precipitado de cara a una catástrofe que de un solo golpe nos retrotrajo 1000 años en términos de esfuerzos humanitarios. Pero aunque eso, a lo que nuestros padres sirvieron, haya sido solo una ilusión, fue una ilusión noble y maravillosa, más humana y fructífera que las consignas de hoy. Y una parte mía, misteriosamente, no puede desprenderse por completo de ella, pese a todo mi saber y todo mi desencanto. Lo que alguien ha tomado del aire de la época y lo ha incorporado a su sangre en su infancia, no se deja segregar. Eso es hermoso, ¿no? Y pese a todo lo que resuena en mis oídos a diario, pese a todo lo que yo mismo e incontables compañeros de destino hemos padecido en humillaciones y pruebas, no soy capaz de renegar por completo de aquella fe de mi juventud en que pese a todo eso, algún día volveremos a levantarnos. Aún desde el abismo de horror en el que hoy andamos a tientas, medio ciegos y con el alma turbada, rota, miro una y otra vez hacia lo alto, hacia esas viejas constelaciones que brillaban sobre mi infancia, y me consuelo con la heredada confianza en que esta recaída algún día aparecerá solo un mero intervalo en el eterno ritmo de la marcha incesante. Hoy, cuando la gran tempestad hace tiempo que lo destruyó, sabemos definitivamente que ese mundo de la seguridad fue un castillo de naipes. Y sin embargo, mis padres vivieron en él como en una casa de piedra. Bueno, hasta acá lo que les quería leer. El ensayo es precioso, interesante, rico, profundo, emotivo. ¿Qué les puedo decir? Fue una sorpresa total dar con la escritura de Stefan Zweig. Y es un descubrimiento que espero que me guarde muchas más sorpresas en lo venidero. Recién lo empiezo, el libro. Les leo los títulos de los ensayos.
Se llama El mundo de ayer, recuerdos de un europeo. El mundo de la seguridad, del que les leí unas partes, la escuela en el siglo pasado, Eros Matutinus, Universitas Vitae, París, la ciudad de la eterna juventud, rodeos en el camino hacia mí mismo, más allá de Europa, luces y sombras sobre Europa, las primeras horas de la guerra de 1914, la lucha por la hermandad espiritual, en el corazón de Europa, regreso a Austria, de nuevo al mundo, ocaso, incipit Hitler y la agonía de la paz. Suena muy prometedor, ¿o no? Bueno, ¿qué más les puedo contar del autor? Fue amigo de Freud, como les dije, de Rilke, de Valéry, tremendos amigos. Es un libro un poco nostálgico. No sé, quizás ese sentimiento de nostalgia lo haya arrastrado a la decisión drástica que tomó para ponerle fin a su vida. Sinceramente debe haber sido algo inenarrable vivir las dos guerras del siglo pasado y que todo eso pueda ser transpuesto en palabras y palabras que además transmitan en cierta forma un leve, tenue optimismo y mucha belleza. Eso solo lo puede hacer un artista, creo yo. Y además es una manera muy, muy amable, insisto con esto, ¿no? Por el tipo de prosa que tiene Zweig. Es una manera muy amable de interiorizarnos de cosas de la historia, ¿no? Y de relativizar un poco también. Que hoy pensaba, habiendo leído bastante más de este ensayo, que yo creo que se puede afirmar sin miedo a equivocarse que todo tiempo pasado fue peor. Porque el mismo Zweig habla de que esa generación, la de sus padres, vivía una ilusión, ¿no? La ilusión que Freud se toma el trabajo de señalar, ¿no? Que el trabajo contra la pulsión de muerte es un trabajo constante y que en ese sentido él no creía en el progreso. Lacan tampoco. En tal caso, bueno, quedan los artistas, los escritores, los que pueden transformar ese horror en una obra que perdure, que toque los espíritus de otros y que transmita belleza. Y como dice la cita que toma de Shakespeare, creo que no por nada toma Shakespeare, porque creo que casi se podría decir que lo escribió todo Shakespeare. Tanto es así que hay les cuento, me gusta mucho Shakespeare, es como el manantial al que siempre se puede volver para enriquecerse. Tanto es así que Shakespeare escribió todo, que bueno, el famoso crítico de literatura americano Harold Bloom, que falleció en el medio de la pandemia, creo, escribió un librazo que se llama La invención de lo humano, referido a la obra de Shakespeare, ¿no? Entonces, Shakespeare escribió todo y siempre se puede volver a él y se encuentra todo. Se encuentra femicidio, se encuentra transexualismo, se encuentra perversión, se encuentra amor, se encuentra humor, se encuentra poder, se encuentra ambición desmedida, se encuentra bondad, se encuentra de todo. Lo que uno quiera buscar, lo va a buscar a Shakespeare y lo va a encontrar. Entonces, enfrentemos el momento tal como nos requiere. Me parece que está muy buena esa frase. Está en las capacidades de cada uno, en los recursos de cada uno y en el arte de cada uno, ver
cómo se lleva adelante ese enfrentamiento, cómo se está a la altura, ¿no? de la época. Justo venía trabajando Función y Campo de la Palabra y el Lenguaje en Psicoanálisis, el escrito de 1953, que aparentemente da comienzo a la enseñanza de Lacan, y ahí es donde está esta frase tan famosa, tan repetida, ¿no? Que renuncie a aquel que no pueda estar a la altura del horizonte de su época o algo así. Bueno, yo no me suelo acordar las frases de memoria, pero seguro que saben de lo que estoy hablando. Bueno, este libro parece que es lo que pudo hacer Stefan Zweig para enfrentar lo que le tocó vivir, que fue bastante duro. Como les decía, exilios, pobreza, venía de una familia adinerada, el padre hizo dinero, con una vida bastante austera para lo que podían, y sin demasiadas ambiciones de expansionismo, manteniendo su negocio dentro de lo familiar y de lo humanamente accesible. Y bueno, y sin embargo, Stefan cuenta que vivió pobreza, que bueno, exilios, persecuciones, decadencias de todo tipo y bajezas humanas de toda índole. Pero nos dejó El Mundo de Ayer, librazo que yo les recomiendo. Habiendo leído nada más que el primer ensayo, no dudo en recomendárselo. Era pacifista, exactamente. Era pacifista desde el minuto cero, en la Primera Guerra y en la Segunda, y así se manifestaba. Tenemos que decir que los pacifistas pobrecitos no terminan teniendo buenos destinos, ¿no? Terminan mal, en general. Ese yo pienso en John Lennon, ¿no? Que fue a Nueva York buscando la libertad que no tenía en Inglaterra, y fue la ciudad que le cobró la vida. Bueno, en fin, sí. Stefan Zweig murió en Brasil, no recuerdo exactamente en qué ciudad, escapando de la Segunda Guerra Mundial. Así que, bueno, una historia de vida interesantísima por donde se la mire. Para mí doblemente interesante porque es un escritor, trabaja con el material más humano que existe, que es la palabra, ¿no? Y requiere como de una capacidad, de un esfuerzo subjetivo gigantesco, me parece a mí, haber podido escribir este libro. En Petrópolis, me dice Fátima, que murió, se suicidó, con un exceso de barbitúricos, creo haber leído. Bueno, espero que les haya gustado. A mí, la verdad, el primer encuentro con este escritor me deslumbró bastante. No recuerdo exactamente qué fue lo que leí que posteó Marcelo Barros, pero era algo referido a su encuentro con Freud, a cómo lo describe, a su modo de presencia, a su mirada, algo muy, muy hermoso realmente, y además una aproximación a Freud de primera mano, ¿no? Porque era su amigo, uno de sus amigos más cercanos. Las redes tienen esto. Yo lo leí en el muro de Marcelo Barros, me compré el libro, me gustó, y como me gustó mucho y me parece que vale la pena, es de esa literatura que va a formar parte. Esperá, ya te digo, nació en el 81. Creo que en el año que nació... No, Joyce nació en el 82. Nació en el 81, o sea que al 1900 tenía 19, ¿no? 19 más 42, hacé la cuenta. Yo te la debo, a esta altura del día. Hoy me levanté muy temprano, no
no puedo hacer la cuenta. 19 más 42, bueno, da algo así como, ayuda, 60. Bueno, 60 años, o sea, era un hombre joven todavía, pero con mucha vida a cuestas, mucha cosa vivida. Incluso, bueno, leía que fue a Brasil con su segunda esposa, lo que daría a suponer que tenía una vida emocional más o menos tranquila. La esposa también trabajaba con él, o sea, pasaba las cosas que él escribía, lo ayudaba, lo asistía, lo apoyaba. Pero bueno, qué sé yo, el suicidio también puede ser una decisión insondable, ¿no? Que imposible de dilucidar qué lo pudo haber llevado a tomar esa decisión. Si llego a investigar más sobre él y a descubrir, se suicidaron juntos, mirá, qué lindo, Fátima, que estás porque me aportás cosas que no sabía. Así que no sabía que se habían suicidado juntos. Bueno, trágico. Trágico, también un espíritu muy romántico, ¿no? En fin. Ojalá les guste. A mí me encantó, me entusiasmó mucho empezar a leerlo. Se lee con mucha tranquilidad, con mucha facilidad. Es una prosa maravillosa. Para nada complicada, ¿no? De un tipo que no tiene veleidades. A mí me gusta siempre recordar lo que decía Ricardo Piglia. Se los voy a tratar de transponer en mis palabras porque no recuerdo exactamente la frase de Ricardo, como es mi costumbre, no recuerdo frases de memoria. Pero él decía algo así que en el excesivo pulimiento de las frases, en una prosa excesivamente pulida, es donde se veía verdaderamente, digamos, como por exceso, ¿no? Uno podría decir del psicoanálisis casi como formación reactiva, el origen, ¿no? Deficiente culturalmente del escritor. Cuando el escritor no quiere impresionar nada ni vender una imagen de sí, puede hablar puede escribir como habla, y se ve que Stephen Zweig era un hombre así, sencillo, pero a la vez profundo, complejo. Habla de cosas de la vida, habla de gente, de personas, con mucha naturalidad. Realmente creo que es un libro hermoso. Y como a mí me llegó gracias a alguien más, espero que llegue a ustedes gracias a mi recomendación. El mundo de ayer, de Stephen Zweig. Me alegro que les haya gustado, veo que escriben ahí, que les gustó, que lo disfrutaron. Así que bueno, para mí ese es un regalo muy hermoso. Que los que participan de mis lecturas hacen quizás sin saber que me lo hacen. Así que, bueno, de nada. Gracias a ustedes por estar, gracias. Es un día muy frío en Buenos Aires. Son épocas también de mucho frío en otros aspectos. Y yo creo que a veces, a mí por lo menos me pasa eso, a veces la literatura puede abrigar, ¿no? Puede abrigar, porque toca algo de lo humano radical, por decirlo de alguna manera. Toca algo del núcleo de lo humano que hace que nos sintamos acompañados, que hace que sintamos que las cosas puede ser que se vean mal, pero igual. A pesar de todo, la vida, ¿no? Pensaba qué título ponerle a esta entrada cuando la suba a mi canal. Y me parece que está bueno eso, a pesar de todo, la vida, ¿no? Recordaba también algo que leí también en un muro, en el de Dana Babich, la directora de la revista Burak, con la que hice el taller sobre Joyce el año pasado. Un poema del
escritor del poeta cubano Reinaldo Arenas, maravilloso poeta, que yo leí cuando vivía en Chile, así que imagínense cuánto hace de eso, muchos años, pero maravilloso, y que en realidad no era un poema, era el epitafio que él había escrito para sí mismo, ¿no? La pasó mal porque, bueno, era homosexual y en la Cuba de la Revolución los homosexuales la pasaban mal. Entonces Reinaldo Arenas la pasó mal, tuvo que irse de Cuba. Pero, a pesar de eso, es un poco como me evocó por eso lo de Arenas, porque es un poco lo que cuenta Stefan Zweig, ¿no? Las cosas que tuvo que vivir, las cosas que tuvo que atravesar. Pero hubo una frase que esa sí me la acuerdo de memoria y que ando por ahí diciéndosela a la gente que quiero como una especie de regalito, ¿no? El tipo dice, la vida es riesgo o abstinencia. Me parece maravillosa. La vida es riesgo o abstinencia. Así que bueno, nada de la seguridad puede ser más que una ilusión, creo, ¿no? Que puede durar un tiempo y que esa ilusión puede ser hermosa, no tengo dudas. ¿Quién no ha experimentado alguna vez la sensación de que en su vida todo era seguro, todo marchaba, todo era hermoso y que eso no se iba a mover nunca, que eso iba a ser siempre así? Pero la vida manda y la vida cambia y la vida se mueve, nada es estático, nada es para siempre del mismo modo. Así que bueno, Zweig me recordó el epitafio de Reinaldo Arenas y la frase esa, ¿no? De la vida es riesgo o abstinencia. Cada uno sabrá si se abstiene o se arriesga. Bueno, listo por hoy. El mundo de ayer de Stefan Zweig. Ojalá den con el libro. Sí, búsquenlo usado, si quieren, porque cuando yo lo compré estaba a un precio ridículo, no sé, no se deben haber dado cuenta en su momento. Ya no está más a ese precio ridículo. De hecho, los libros han subido de precio una barbaridad. No sé si habrá sido que se engolosinaron con el éxito de la Feria del Libro o qué, pero una barbaridad. Y búsquenlo si lo encuentran. Porque me parece que es un librazo, de esos libros que forman lo que yo llamo mi biblioteca VIP, ¿no? Los libros, como digo siempre, que salvaría de un incendio. Que no son muchos, son varios, pero no son muchos. Muy pocos libros se quedan empiezan a formar parte del ADN de los lectores, muy pocos. Hay literatura linda, bien escrita, para pasar el rato, para leer, distraerse, para leer sobre otros lugares del mundo, para leer sobre otra gente y yo qué sé. Pero libros que empiezan a meterse en la sangre de uno, como dice Stefan Zweig, pocos. Y creo, no sé, intuyo que probablemente este sea uno de ellos. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por el aguante, muchas gracias por haber estado en esta noche fría de Buenos Aires y nos estamos viendo en la próxima lectura. Les mando un beso muy grande a los que estuvieron y a los que lo mirarán después, y permítanme uno especial a Fátima, que participó desde Brasil, que nada, me honró con su presencia y me puso muy feliz verla, y además que pudo contarnos cosas imprevistamente que no sabíamos sobre Stefan Zweig. Bueno, hasta la próxima. Besos. Hasta luego, que tengan buena noche. Chao.